Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar desde donde se conecten. Bienvenidos todos a este webinar, Vías para lograr la participación electoral de la diáspora, organizado por el movimiento Araguaney. Formule sus preguntas en el chat durante la exposición del ponente o espere a la sesión de preguntas y respuestas. Use el botón de levantar la mano para pedir la palabra cuando desee hablar y espere que el moderador lo llame por su nombre. Esto para la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, identifíquese antes de hacer su pregunta, indicando nombre y país de residencia. Sea breve y claro durante la sesión de preguntas y respuestas, tomando un máximo de 1 minuto para formular su pregunta. Posteriormente, por favor, nos gustaría que evaluara este webinar llenando el formulario en línea que les pasaremos. Y bueno, recordarles que como en eventos anteriores, nosotros grabamos esta sesión y será compartida por correo y por el blog del Movimiento Araguaney, que es movimientoaraguaney.blogspot.com. Recuerde también que puede unirse al Movimiento Araguaney como voluntario y en el blog dispone de un formulario para registrarse. Bueno, bienvenidos y gracias por participar. Ahora vamos a presentar a nuestros invitados, agradeciendo primero que hayan accedido a la invitación, agradeciendo por estar aquí, por su esfuerzo y por todo el conocimiento y la información que van a compartir con nosotros. Pues ambos invitados son politólogos. El primero será el doctor Guillermo Tell Aveledo, quien es profesor de estudios políticos tanto en la Universidad Metropolitana como en la Universidad Central de Venezuela, y estará compartiendo sus planteamientos en torno al tema de este webinar como miembro suplente de la Comisión Nacional de Primaria. Nuestro segundo ponente es Edgar Gutiérrez, quien también es politólogo, como les dije, y ha sido profesor, pero además es un experto en campañas electorales, es un experto en estrategia política, asesorado a gobiernos y campañas en distintas partes del mundo. Bueno, ahora sí, Guillermo, puedes iniciar. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, por supuesto, a Araguaney, a todos los participantes el día de hoy, en general a los oyentes cuando nos oigan por la grabación. Yo quiero hablar institucionalmente, no como politólogo. No hay una cuota de politólogos en la comisión de primarias. Creo que, de hecho, somos muchos más politólogos de lo que deberíamos ser socialmente en la comisión. Porque además mi experticia como politólogo no es el área electoral. Estamos, bueno, en un perfil que estamos tratando de replicar en las juntas electorales regionales, la comisión de primarias, y voy a hablar del proceso y la decisión política que llevó a esto. Es parte de la política de la plataforma unitaria de poder concertar una candidatura unitaria del bloque más importante de la oposición democrática venezolana, no el único, pero ciertamente el principal a criterio electoral, pero además a criterio político, podemos decir hoy, en Venezuela, pero abierto a todas las corrientes que quieren un cambio político. Entonces, buscar una candidatura unitaria dentro del amplio margen de las políticas opositoras en el país, invitando a diversos sectores. Y de esa decisión se decidió por principal esquema actual, esa participación tal como está. ¿Sí? Estamos atados a esa participación. Sin embargo, dentro de nuestro esquema de consultas, de nuestro esquema de trabajo, la posibilidad de colaborar con el Consejo Nacional Electoral, de contar con la colaboración del Consejo Electoral
en diversas etapas del proceso, esencialmente en aspectos técnicos. Para poder llevar a cabo la primaria implicaría seguramente elementos que no son compaginables políticamente a este propósito. Y tenemos allí, por supuesto, una serie de avenidas ¿cuáles son nuestros criterios de decisión en torno a esto? Hay una subcomisión dedicada a este plan, al plan operativo concreto de la vinculación de la diáspora y de los millones de venezolanos en la diáspora en un registro electoral específico y en la posibilidad de activarlos en el registro electoral permanente venezolano, es decir, el que sea vinculante para la elección presidencial, porque la idea es que esto sea hacia allá, una comisión dedicada a ese plan operativo. La están llevando en su papel de trabajo inicial los doctores Ismael Pérez Vigil y Roberto Abdul. Y nuestras premisas son las siguientes. Primero, que el voto es un derecho para todos los venezolanos. No hay ninguna limitante territorial, no hay ninguna limitante. Todas las limitantes son limitantes reglamentarias. Esas limitantes reglamentarias son limitantes, por lo tanto, que no son constitucionales. Entonces, hay que procurar rutas para hacer que el principio de la Constitución, es verdad, redactado en otro momento histórico, sea activado. Y eso implica una carga para la realidad política y la institucionalidad política, bueno, que ejecuta la tarea. Lo otro es contratar esa realidad distinta, lo que requiere una visión de los mecanismos de participación que sean adaptables a esa realidad. En la medida que no podemos hacer centros electorales en todo el planeta, quizás replantearnos los mecanismos de participación, que es el punto intermedio, que hace que eso sea aceptable para las diversas candidaturas y movimientos que van a postular candidatos, porque eso también es un punto. Pongamos una fuerza electoral que no tiene la posibilidad o no tiene presencia en el mundo, va a estar un tanto inhibida a mecanismos tradicionales de participación muy penetrantes. Otros van a estar inhibidos a otros mecanismos tecnológicos y así, dado que el debate también se está haciendo internamente. Luego, otra de nuestras premisas es que esta elección primaria sirva de modelaje para la elección presidencial. Es decir, nuestras exigencias de pulcritud, de transparencia, de participación, de garantías a los electores y a la integridad de los electores y su voto secreto, y también a los candidatos y a las fuerzas que los respaldan, todas esas garantías para todos los actores políticos y sociales y ciudadanos tienen que ser las que modelen la elección presidencial concreta y definitiva en el año 24, como de momento se prevé. En ese sentido, hemos tenido toda una serie de actividades y estamos preparando un plan operativo. Los detalles no los puedo dar de momento, porque hay puntos de debate, puntos de discusión, pero se está preparando un plan operativo. Hay aportes además de los partidos que han estado participando en este momento de consultas. Aportes, algunos muy sofisticados y muy detallados, otros más bien de principio, pero en general no hay una fuerza política que diga, mira, mejor no vamos a dar eso sí, vamos a botar la bola, por eso es problema de ustedes, vamos a hacer. No, todos están preocupados cómo hacer esto operativo. Y quiero decir esto con mucha responsabilidad. Nadie quiere que el ciudadano venezolano que esté activado políticamente no pueda ejercer su expresión política. Es para nosotros muy importante que esto además se proyecte en la elección presidencial, y para nosotros esto es muy crucial y trasciende a la comisión de primaria. La comisión de primaria no tiene todas las tarjetas y todos los elementos para poder imponer una ruta política a los actores, especialmente los actores del Estado. Y en eso estamos incidiendo y estamos en coincidencia con los distintos actores que por la plataforma unitaria hablan con el Estado venezolano. Vamos a empezar conversaciones con el Consejo Nacional Electoral para hacer, vamos a decir, presión en esto, pero también la presión ciudadana en los consulados, en donde existen relaciones, es importante. Tenemos además, bueno, aquí en términos de contexto político, la posibilidad de que la relativa apertura de relaciones que puede venir de los procesos de México, que puede venir de las negociaciones en ciernes, puedan aceitar también esta maquinaria en medio de todas las ofuscaciones que puede hacer el Estado venezolano hacia el derecho de los venezolanos.
Doy cuenta, además, pasando punto de qué es lo que hemos estado haciendo ahora y cuál es nuestro estatus de proceso. La semana que viene vamos a tener una reunión, bueno, tenemos con medios internacionales estos días, pero la semana que viene vamos a tener una rueda de prensa de esta etapa de las consultas. Hay anuncios que serán allí que no estoy en la libertad de hacer justamente porque no voy a entubar al doctor Casal ni a los miembros principales de la comisión. Pero, ¿qué puedo anunciar de que hemos hecho? Hemos tenido consultas con diversos sectores interna y externamente, es decir, consultas tanto por la telemática como por consultas cara a cara, fundamentalmente desde Caracas, aunque algunos de nosotros hemos salido fuera del país, fuera de Caracas, al interior del país para algunas de estas consultas puntuales, con partidos de la plataforma unitaria individualmente. Tuvimos una reunión con el grupo de la plataforma unitaria muy al comienzo de nuestro nombramiento, con partidos minoritarios o partidos pequeños de la plataforma unitaria, fuera de los 10 principales, en bloque y en individual, organizaciones políticas externas a la plataforma unitaria e incluso externas a la política opositora nacional, porque reconociendo que hay grupos distintos, tanto táctica y estratégicamente, en la idea del compromiso con esta línea, y es algo que hemos sido con ellos muy transparentes. Organizaciones de la sociedad civil como gremios, sindicatos, organizaciones empresariales, grupos de candidaturas independientes, movimiento estudiantil. También hemos tenido reuniones técnicas en las distintas comisiones. Hay una comisión ahora, bueno, de financiamiento, una comisión de trabajo en torno al voto externo y una comisión sobre el sistema electoral propiamente dicho, el formato de la votación, etc. Y un tema en plenaria que son las condiciones para las candidaturas, los criterios para la candidatura, porque el criterio del reglamento es muy amplio. Entonces, para que los candidatos tengan garantías de saber que van a presentar y postular, si necesitan firmas, si requieren algún tipo de garantía política, si requieren algún tipo de colaboración en financiamiento, etcétera, etcétera. Todo eso estamos coordinando. Y también en estas reuniones hemos tenido reuniones con agrupaciones de venezolanos en el exterior, tanto de partidos políticos en la diáspora como de agrupaciones de la sociedad civil y de venezolanos independientes, políticos retirados, etcétera, que están en la diáspora y que nos han expresado una serie de criterios que hemos todos tomado en cuenta. Estamos tabulando todos esos planteamientos. Llegan a nosotros diversos planteamientos tratando de no llegar a un punto mínimo. Voy a usar la palabra del doctor Casal recientemente, el doctor Casal, presidente de la comisión, llegar a todos los consensos y la estamos viendo de cerca, ¿no? El propio Consejo Nacional Electoral y sus técnicos participan en elecciones en la región. Están, por supuesto, al conocimiento de estos avances. Esto no estamos hablando de cosas esotéricas, pero nuestra normativa no está hoy adaptada a eso. La normativa electoral general. Queremos que la normativa de la primaria funcione. Tenemos antecedentes, tenemos referentes que son de gran utilidad, aunque por supuesto hay que entender muy bien, como lo dijo Guillermo, de que el país, la Venezuela del 2012, es muy distinta, o la Venezuela actual es muy distinta, para empezar demográficamente sí, pero sobre todo políticamente a la Venezuela de 2012, hablando incluso de contexto político opositor. En aquel entonces ni siquiera hablábamos de oposiciones, como ahora se dice tanto, sino había básicamente un núcleo que aglutinaba al 90% de quienes no simpatizan con la versión oficial, ¿no?, de la política venezolana. Pero esos antecedentes son útiles. Y aquí, como el tiempo es limitado, y sé que, además por la recomendación de Verónica, es que la mayor riqueza se establece en el intercambio, en las preguntas y respuestas. Yo traje aquí unos pocos puntos que yo siempre los llamo provocaciones. Son cosas que he pensado, cosas que quisiera decir aquí, que pudiesen estimular en cierta medida el debate. La primera pregunta, y
y que el mismo título de esa charla lo ilumina, es, bueno, la diáspora va a poder participar. Y sobre todo tomo con pinzas, pero con especial énfasis la palabra que usa Guillermo, su participación será vinculante. Uno podrá participar, esa es una pregunta que además ya Guillermo explicó muy bien. Hay limitaciones no solamente de realidad, económicas, de distancia, territoriales, hasta de usos horarios, sino sobre todo legales y constitucionales. Pero esa participación podrá tener efecto. Y sobre todo, y más importante, aunque se parece mucho a lo primero, no es igual, podrá ser vinculante. Y empate eso directamente con los antecedentes. El hecho político que se construyó el 12 de febrero del 2012 en Venezuela, que fue determinante para lo que terminó de ocurrir en ese año, también tuvo una réplica hace unos años, o 4 o 5 años después, que creo que fue el 16 de julio. Hicimos una consulta que tenía unas características no de primarias, no de escoger un candidato, pero sí de como de celebrar un acuerdo entre millones de nosotros dentro y fuera del territorio, que contó con la participación de muchos venezolanos fuera de las fronteras, en la diáspora. Y recuerdo claramente, no soy yo el técnico que deberá citar todas las condiciones, pero eran limitaciones, digamos, muy pequeñas. Era casi una manifestación de voluntad. Recuerdo que era con tu cédula, incluso vencida, como se hacen los procesos electorales. Participó mucha gente, hubo dudas, hay que decirlo también, sobre cómo fue ese escrutinio, cómo fue ese conteo de voluntades, pero bueno, tuvo una expresión final que se sumó, fue, digamos, políticamente vinculante a lo que se pretendía formular en ese momento, pero hoy y es mi segundo punto, hoy hay un contexto, además de que históricamente distinto al 2012, esta discusión sobre primarias para escoger un candidato, no sé si único, pero bien unitario, de la oposición, que está en el marco de algo mucho más general, que es primero la elección presidencial. Ya tenemos claro además cuál es el último antecedente de elección presidencial en Venezuela. Mucho de lo que se ha vivido políticamente en Venezuela tiene que ver con esa elección de mayo del año 18, hecha a destiempo, hecha como se hizo, y que generó incluso el desconocimiento de muchas naciones al gobierno venezolano o al Estado venezolano, incluso que hoy todavía tiene vigencia esa discusión. Pero no cabe duda de que la realidad política en la que está este proceso de primarias tiene un círculo concéntrico más grande, que es lo que se conoce como la negociación. Vamos a ponerle el nombre sencillo de la negociación el proceso de negociación en México, del cual sabemos muy poco, aunque algunos saben mucho, y que no sabemos en qué va a terminar, ni en qué condiciones va a terminar. Es más, algunos se atreven, como yo, a decir si el proceso tendrá, digamos, un resultado positivo o si tendrá resultado incluso. Puede que las negociaciones no lleven a ningún término, incluso esas negociaciones o esos diálogos preliminares, aún con mediación, aún con mucha participación de la comunidad internacional, han sido pospuestos por las razones políticas que todos sabemos y que por razones de tiempo yo aquí no voy a considerar, pero no sabemos, en definitiva, cuál será, digamos, ese famoso humo blanco que salga de ahí, de ese acuerdo, de esa negociación. Y menciono eso porque uno de los puntos centrales, y aquí hablo ya de política, de consideraciones políticas, es que no es sorpresa para nadie que si en el manejo y en el cambio de las reglas del juego electoral, si se me permite la expresión, si los venezolanos en el exterior son habilitados para votar, no solamente en las primarias, a las que me referiré después, sino en el proceso, llamémoslo constitucional, deciden cualquier elección. Cualquier elección la deciden por razones obvias. Piensen, por ejemplo, cuánto fue la diferencia oficial, y voy a decir eso entrecomilladamente, entre el candidato que ganó la elección y quien la perdió en el 2013, cuál fue la diferencia de votos y cuántos votos hay potencialmente en este momento en la diáspora, en el extranjero. Solamente piensen cuántos venezolanos votan en Madrid, en Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador. Cada uno de esos países, si lo consideramos como estados, en vez de ser Portuguesa, en vez de ser Sucre, Lara, ahora pensemos en cómo se maneja la diáspora electoralmente en muchos países, pensemos en la división Estados Unidos, la división Canadá, la división Ecuador, la división Colombia, la división Argentina, etcétera. Cada uno de esos estados por separado, estoy seguro que por el número de venezolanos mayores de 18 años podrían definir esa elección. Tiendo a pensar que en esta negociación
y esta es la primera provocación formal que lanzo a la mesa, por razones obvias, el régimen va a negarse a la participación o va a ponerlo demasiado difícil. Es como la primera consideración de orden político, y no es novedad. Vivimos de eso con ese tipo de noticias desde hace mucho. Eso más bien representa un reto. Pero eso nos lleva a una discusión que la palabrita vinculante me parece excepcionalmente utilizada por Guillermo, y yo la traigo aquí, es, bueno, si sabemos eso de antemano, estoy seguro que en el seno de la oposición venezolana, o vamos a llamarlo la oposición más formal, o la que aglutina mayor número de fuerzas políticas, también se tiene que hacer la pregunta de si fuerza la barra o no para incluir la voluntad de nosotros, los venezolanos que estamos fuera de las fronteras. Y que eso puede ser incluso un deal breaker, pues, o sea, eso puede significar incluso que eso rompa un proceso de negociación mucho más grande. Pero en el entendido de que todos queremos que sea así, de que la incorporación de millones de voluntades al registro electoral, que es como la primera gran fase de esto, o el primer gran objetivo de esto, es muy difícil. Eso no hay que decir medias verdades ni mentiras al respecto. Es difícil esa incorporación, yo la veo desde el punto de vista práctico bien complicado. La modificación del marco legal requiere de un acuerdo que no veo que sea ese el que surja, eventualmente el de México, pero hay mecanismos de presión, también Guillermo lo mencionó, que a mí me gustan. Y yo lo que quisiera decir aquí, porque no sé cuánto tiempo me queda, Verónica, para exponer, no sé si voy muy rápido o voy muy lento, pero mi punto aquí central es, me quedan 10 minutos. Mi punto aquí central es que tomando los antecedentes del 2012, del 2017, creo que fue la consulta del 16 de julio, creo que no me equivoco en la fecha, yo creo que todos los que somos parte de la diáspora, que tenemos no solamente el interés, sino además el legítimo derecho de participar, por el simple hecho de ser venezolanos, no podemos depender de lo que se decida en uno u otro ámbito. Me refiero al ámbito intraopositor, que tiene que, digamos, tomar una posición política, o el ámbito, digamos, de la negociación. Yo creo que pase lo que pase, en la política lo que siempre queda es el saldo organizativo. Es la organización, es lo que se haga en torno a un objetivo. Entonces puede que terminemos no siendo los electores que definen la elección presidencial. Repito, eso me parece bien difícil que ocurra políticamente hablando, pero sí podemos construir un hecho de escritura precisamente que se quiere proyectar de cara a la elección presidencial. Me explico. Yo creo que independientemente de lo que se decida en la comisión de primarias, repito, gente muy honorable, gente muy inteligente, gente a la que yo respeto, pero también con sentido práctico y sentido de la responsabilidad, independientemente de lo que ahí salga o surja y lo que termine plasmado en el acuerdo y lo que termine ocurriendo en la realidad, todos los venezolanos que estamos fuera del territorio tenemos que proceder a organizarnos, cada uno en nuestras ciudades, y a su vez en nuestras demarcaciones, vamos a llamarlas territoriales básicas, como son países. Hay realidades muy duras como la gringa, que es muy grande, entonces, pero también hay mucha gente ahí, también hay muchas semillas, también hay muchos nodos internos de comunicación que ya funcionan, nodos además que por razones obvias se conectan directamente con la realidad venezolana. Todos somos familiares de alguien que quedó ahí, todos ayudamos a alguien que quedó en Venezuela, o también desde allá nos ayudan a nosotros. También hay que tomar en cuenta que hay una realidad de, bueno, mostrarse en este tipo de eventos para una persona que está en una situación migratoria irregular. Hay millones de venezolanos en esa situación, no nos engañemos. También es como un inhibidor de desempeño. Pero al margen de eso, con esas dificultades, a mí hay una frase de un político, por cierto, asesinado en México, Luis Donaldo Colosio, del PRI, una frase que a mí me parece que es espectacular en términos de organización. Él decía una cosa: tenemos que saber quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos. Y esos tres componentes reflejan perfectamente lo que yo quiero decir con el término de organización. No podemos dejar que sea solo la ONU ni la Oficina Internacional de Migraciones las que digan cuántos somos y en qué condiciones migratorias penosas muchas veces estamos, sino políticamente tenemos que decir cuántos somos cuántos venezolanos mayores de 18 años hábiles para votar somos de verdad los que estamos en España, en Francia, en Italia y en un largo etcétera de países,
Y además yo plantearía, no sé, Guillermo, qué cara vas a poner con lo que voy a decir, pero ni te quiero comprometer en absoluto con lo que voy a decir, pero yo creo que tiene que ser una actividad muy descentralizada, pero a la vez muy bien coordinada. Ojalá la Comisión de Primarias pueda apoyar en eso. Sería mi mayor deseo, de que esa actividad que ocurra, el día que sea que ocurra, que tiene que ser simultánea, evidentemente con diferencias horarias, tiene que tener amplia y notoria veeduría internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a tomar solo un caso. Vamos a tomar un caso interesante, que es el caso colombiano, que por dimensiones es la que podría concentrar mayor número de potenciales votantes de la diáspora. Sea lo que sea que se haga allá, y la coordinación, la producción de ese evento electoral, de esa manifestación de voluntades, tiene que ser constatado, revisado e incluso contar con la cooperación de las autoridades colombianas. Como bien lo decía Guillermo, incluso en elecciones dominicanas, colombianas, la gente del CNE a veces apoya en esos procesos. Bueno, hagamos lo mismo, pidamos sabiduría, pidamos apoyo, pidamos participación de realidades institucionales distintas a las nuestras, pero con las que convivimos en cada país donde estamos residiendo, para que haya no solamente una certificación de resultados, sino para que además haya una demostración de quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos. Porque eso es la única manera en que la política cambia, produciendo hechos políticos que sean absolutamente constatables, que sean tan formidablemente grandes e impactantes que generen por lo menos un impacto de opinión pública internacional. Ya el mundo sabe que en Venezuela hay un éxodo migratorio, eso ya se sabe. Pero más bien esto se habla desde el lado de, bueno, caramba, las dificultades y la gente pasa trabajo y que todas esas cosas son verdad, y más bien se traduce en un debate de, bueno, cómo las naciones más potentes ayudan a las que reciben a inmigrantes y esa financiación ni siquiera llega a los venezolanos, llega a los países que reciben a venezolanos. No, lo que estoy diciendo es que hagamos otro tipo de contabilidad, hagamos otro tipo de sumatoria. Digámosle al mundo, en cada uno de esos países donde residimos, cuántos somos y dónde estamos y expresemos la voluntad, más allá o al margen de el candidato o candidata que nos guste. Eso es otra discusión. Pero a mí me parece que eso debe ocurrir, y es mi posición aquí en este debate, al margen de lo que surja de México, de lo que surja de las negociaciones, de incluso de los impedimentos prácticos que muy transparentemente seguro la Comisión de Primarias tendrá que decir o enfrentar. Al margen de eso, produzcamos un hecho político distinto, por cierto, al 16 de julio, en esta cualidad que voy a mencionar. O sea, el 16 de julio del año 17 era una cosa que tenía más que ver con una consulta de cambio de régimen y una cantidad de elementos en los que muchos participamos. Aquí estamos eligiendo un candidato o candidata, pero en realidad lo que estamos haciendo es una demostración de censo electoral, de cuántos somos, de verdad cuántos venezolanos expresan su voluntad y quieren que sus derechos políticos sean completamente respetados y promovidos incluso en cada país, en cada territorio. Eso es lo que yo diría en principio. Para mí ese sería el objetivo que habría que hacer. Eso se dice fácil, esa organización es complejísima, pero estoy seguro que hay muchos nodos en muchos países. El movimiento araguaney es solamente la punta del iceberg de eso, porque quien ha viajado y quien ha recorrido parte del mundo hablando con la diáspora lo entiende perfecto. Dominicano a mí me gusta mucho, o sea, el voto dominicano, incluso la experiencia española reciente la derogación del voto rogado, es decir, ahora la gente puede votar sin mayores contratiempos en España, me refiero a los españoles fuera de su territorio, donde debemos aprender, debemos incorporar, y estoy seguro, por aquí vi a 2 o 3 personas especialistas en el tema electoral que pueden darle vertebración a eso y apoyo no solamente técnico, no solamente legislativo, sino apoyo profesional a todo este tipo de cosas. Yo lo dejo ahí. No sé, Verónica, si más bien lo importante aquí es el intercambio de preguntas y respuestas. Repito, nada de lo que dije aquí compromete la opinión de nuestro querido amigo Guillermo Aveledo, que está en este momento en una faceta, digamos, de corte institucional. Esto más bien responde a inquietudes mías personales. Yo cierro, por último, diciendo que mi último voto fue en 2015. Yo a partir de ahí no he votado más, por razones prácticas, porque no he estado en el país, pero también porque he tenido, digamos, un divorcio en lo personal con la vía electoral. Quien quiera saber
¿Qué opino? Está escrito, está puesto en redes, he dado entrevistas al respecto sobre eso. Yo creo que el momento que vivimos ahora requiere de un reseteo de muchas de esas consideraciones, de pensar que hay que volver a iniciar algunos caminos que lo hicimos y los recorrimos hace unos años. Yo me puedo inscribir parcialmente en ello, aunque no estoy tan convencido de eso. Pero ya eso es otra historia, eso es otro foro, ese es otro título que no pienso agotar en esta magnífica invitación que me hicieron. Gracias. Bueno, muchas gracias, Edgar. Bueno, te comento que un poco a contracorriente de ese tono pesimista, en parte que le diste, aunque también abierto al cambio, a la reconsideración, las preguntas, tenemos unas preguntas que ya habían hecho las personas que se inscribieron con anterioridad al evento y también tenemos unas, vamos a iniciar con las de los que están presentes, que las pueden ver en el chat, pero se las leo. Beula Grifé, buenas tardes. ¿Se está pensando utilizar las embajadas de Venezuela como sede para la elección primaria y presidenciales? ¿No consideran que la elección de la diáspora puede hacerse vía electrónica? Desde Massachusetts. Una primera pregunta. ¿Quién quiere contestar primero? ¿Guillermo o...? Como más institucional. Yo como soy más no institucional, yo diría que, bueno, eso no es realista en este momento, pero yo quisiera escuchar la respuesta de Guillermo, si es que la puede dar por nosotros. Vale. Nosotros no estamos descartando ningún mecanismo. Naturalmente dependerá de la vinculación que tengamos, la participación del Estado en esto. Además, considerando que todavía hay algunos países, no demasiados, donde las embajadas de Venezuela no están en poder del Estado venezolano, y eso es controvertido, que siempre va a depender del acuerdo político externo. Pero en cualquier caso, no se está descartando en el plan. Lo ideal para nosotros es que tenga la máxima penetración posible dentro de la estructura electoral existente y potencial. Y digo esto, insisto, con toda responsabilidad, porque para nosotros es importante que esa penetración sea interna en el territorio venezolano y externa. La idea de las embajadas tiene un elemento parcial de eso, porque eso no es tan penetrado. Embajadas y consulados, me refiero, porque no corresponden a la realidad de la migración en todos los casos. Y eso lo vimos con los precedentes que estaba citando Edgar hace un rato, especialmente la consulta del 16 de julio. Hay mecanismos de participación electrónica. Eso es algo que también está en discusión, no está descartado. Lo que se requiere es que haya simetría en los mecanismos, pero no se trata de que todo va a ser electrónico, todo va a ser manual, todo va a ser en línea. No, estamos viendo qué es lo más práctico en la posibilidad de potenciar la participación, pero no en este instante no estamos descartando ningún mecanismo. Muy bien. Edgar, ¿deseas también dar tu opinión al respecto? Micrófono, Edgar, micrófono. Sí, el mal del Zoom, que siempre uno habla sin el micrófono abierto, pero siempre respetando a quien precedía en el derecho de palabra. No, decía que evidentemente lo que está aquí y lo que responde Guillermo es lógico. O sea, tú no puedes garantizarle derechos electorales a una diáspora solamente dándole acceso a embajadas y consulados. Eso es muy pequeño en sentido de realidades demográficas, de realidades territoriales. Recuerdo en una elección que ya no sé cuál es, probablemente sea esa presidencial, donde hubo gente que viajaba 4 y 5 horas por tierra para poder votar en un consulado, porque recuerdo que el consulado de Florida estaba cerrado. Creo que ese es el ejemplo que tengo más claro al respecto de hace muchos años. Y ya sabemos cuál es la realidad, digamos, de embajadas y consulados hoy. Eso no responde a la cantidad de personas, a la cantidad de venezolanos que estamos, digamos, dispersos en el mundo, y mucho menos en Colombia. O sea, ¿cuántos consulados venezolanos hay en Colombia? Pregúntese cuántos venezolanos mayores de 18 años hábiles para votar con cédula existen en Colombia. No es realista. Y hay que buscar mecanismos que ojalá, dentro de la practicidad a la que se hace mención en la comisión de primarias, puedan abordar, al menos en las primarias, el mayor número de realidades territoriales posibles, incluso dentro de cada país. Eso sería lo ideal, porque no es realista, y esa es la respuesta, no es realista solamente contar con consulados y con embajadas. No es práctico, incluso así quedase
con la mayor equidistancia posible de todos los venezolanos en la diáspora de un país determinado, en términos de cuántos son y los espacios físicos que hay para que ese voto se ejerza, no es realista, o sea, no hay cómo. No es casualidad que en Venezuela, para hablar ahora del territorio, año a año, elección a elección, la cantidad de centros electorales se fue ampliando. Algunas veces con razones no muy claras, pero en la medida en que tú acerques el centro electoral a tu comunidad, a tu realidad, a tu casa, se te hará más fácil votar. Y aquí se trata de hacerle a la gente más fácil su voto, su manifestación de voluntad. Entonces la respuesta concreta es que, por lo menos a nivel de primarias, deberíamos trascender a esa realidad oficial e institucional. Pero bueno, es muy fácil decirlo, incluso desde esta acera. Yo sé que desde aquella es mucho más complicada. Pero mi respuesta definitiva es hay que trascender a eso y hay que multiplicar el número de centros. Por eso creo que un ejercicio, digamos, más ciudadano puede ser más realista en términos de esa viabilización de la participación. Vale, muy bien. La segunda pregunta del chat sería de Iker Anzola, desde San Sebastián, España. La clave para la participación electoral de la diáspora está en lograr el registro electoral de los votantes en el exterior, dado que en la actualidad solo hay un registro de 100.000 votantes, un poco más, casi 200, que no es nada. ¿Cómo lograr entonces facilitar el registro de la diáspora con la resistencia del régimen que controla los consulados donde se realiza ese registro? Un poco más a la práctica, a las vías, al cómo, respuestas de cómo viabilizar. Edgar, ¿te animas tú esta vez primero? ¿Cómo? Déjame entiendo bien la pregunta. O sea, ¿cómo hacemos para que podamos inscribir la gente en el registro? Esa es la pregunta. Es que se borró. No la leo. Esta es la segunda. ¿Cómo lograr entonces facilitar el registro de la diáspora con la resistencia del régimen que controla los consulados desde donde se realiza ese registro? Una pregunta política, muy de acción política. ¿Cómo lograr eso? Y la respuesta es brutal, porque la respuesta es que por diseño hay un filtro donde evidentemente no se le permite a la gente inscribirse, y no de ahora, sino de siempre, porque la realidad demográfica nos indica que esa cantidad de venezolanos fuera inclinan la balanza en determinada elección, o si la elección fuese cerrado dentro del territorio. Y recuerdo que el requisito más, incluso el más cínico de todos para participar es, no, tienes que ser, digamos, un residente legal del país donde estás votando, cuando estamos hablando de temas estrictamente venezolanos. Pero ahí lo que queda es hacer más presión, intentar hacer operativos de que la gente vaya e intente inscribirse, eso hacerlo, digamos, explotarlo comunicacionalmente, generar presión en torno a eso, pero lo más importante, cambiándome de acera rápidamente, es tener claro cuál es el juego en el que se va a jugar. Hoy todavía no lo tenemos claro, ni siquiera la Comisión de Primarias lo tiene del todo claro, aún con su mayor y su mejor voluntad, porque hay un proceso de negociación que va a marcar negociación entre comillas, y lo digo entre comillas porque hay gente que confía y hay gente que desconfía en ese proceso. No sabemos en definitiva cuál va a ser la voluntad que quede expresada ahí. Yo tiendo a pensar de que no va a cambiar nada en ese sentido. Entonces creo que la respuesta es desde el punto de vista político, es desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista movilizatorio, de que cuando te cierran la puerta y te cierran la ventana, tú te metes por cualquier otro lado y demuestras cosas, pero no solamente tienes que demostrarla ante Venezuela, porque ya eso está claramente y plenamente demostrado, ante el mundo, una y otra vez. No, pero es que ya dijimos, pero es que ya pasó, pero es que ya saben. No. Esto es de manera permanente. Esto es un trabajo, digamos, de día a día y que requiere de responsabilidades, requiere de equipos distribuidos en todo el mundo para que eso ocurra. Es como una elección, es lo mismo. Hay casos recientes, voy a tomar un ejemplo gringo. O sea, en el estado de Georgia, por ejemplo, hubo muchas limitaciones para que la gente se inscribiera. Y lo que se hizo fue asumir una política, esta vez desde la acera demócrata, de, bueno, si lo que no quieren es cerrar la puerta y la ventana para que votantes puedan inscribirse, vamos a hacer que se inscriban. Y eso tiene, digamos, batallas de índole legal, pero sobre todo de organización. La clave de esto es, así como para ganar cualquier elección, en este caso nuestra elección es que nos permitan escoger, es organización. No solamente es decir, bueno, pero ¿y qué va a pasar? No.
La respuesta está en todos y cada uno de nosotros participando y aportando. La elección presidencial o la primaria es solamente una estación dentro de esa película. Lo importante es la participación en el proceso general. Y no solamente de los involucrados, no solo de los miembros de la comisión de primaria, no solo de los miembros que están en los consulados y embajadas, o de los equipos, digamos, que representan a la oposición en diferentes países, sino de todos los que estamos fuera, porque si no, no hay juego. No sé si me quedó claro mi respuesta. Bastante claro. Guillermo, ¿te gustaría agregar algo? ¿Tienes algo que agregar? No mucho más, porque yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Edgar. El registro como existe hoy es insuficiente para la realidad de los electores venezolanos. Millones de venezolanos no están en el registro que corresponde a donde viven hoy. Y millones de venezolanos no están inscritos en el registro en absoluto, aquí o allá. Entonces, eso es una condición importante que hay que potenciar. Eso tendrá que implicar la presión hacia el registro, adaptaciones institucionales para el ejercicio del voto. Es tan sencillo en términos de principios como complicado de operacionalizar. Pero en todo caso, eso es lo que es ahí diáfano y ciertamente es insuficiente. ¿Cómo hacer? Bueno, obviamente en términos del registro dependerá también de la decisión política que se tome. La decisión política hace la primaria, pero para nosotros lo crucial, la decisión política hace la elección presidencial, que trasciende este proceso. Vale, muchísimas gracias. La siguiente pregunta por el chat también iba en esa misma línea, no sé si es de Jesús Castellano, no sé, desde Chile, no sé si ya la considera contestada, Jesús, o la leo de todas maneras. Jesús Castellano. Vale, dice qué recomendaciones podrían hacerse a las comunidades venezolanas en el exterior para apoyar el proceso de primaria 2023. Lanzo algunas para la discusión: movilización de los nacionales, acciones de catastro, determinación de condiciones de la legalidad en los países de acogida, incidencia con actores políticos de estos países, algunas consideraciones nuevas, otras creo que coinciden con la anterior. Guillermo o Edgar, ¿quieren hacer algún comentario con respecto a esta pregunta? Yo brevemente me quedo. Primero saludo a Jesús, profesor de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos y además un experto electoral. Sé que está en Chile, lo saludo desde aquí. Yo estoy ahora en República Dominicana en este momento. Yo creo que la última es la más clave. No quiero decir que todas las demás anteriores no sean importantes, pero la incidencia con actores políticos de esos países o de muchos países es lo clave, porque es lo único que te genera masa crítica en torno a un medio, que es la presión para el logro de tu objetivo. Me quedo con esa en particular. Yo quiero oír además decir algo que trasciende la actividad de la primaria, trasciende la propia primaria y implica una redefinición de las relaciones de la diáspora con la República Bolivariana de Venezuela en términos de la definición de ciudadanía. Y perdonen que me ponga ahí metapolítico, pero para mí esto es un problema fundamental. Todo actor político que quiera ejercer su derecho tiene que tener dolientes y hacerse dolientes. No puede descansar en una comisión, y no quiero con esto escurrir el bulto, sino tiene que gestionarse un movimiento mucho más amplio y mucho más activo que pelee por los derechos. Ese movimiento no tiene que ser los millones de venezolanos, los movimientos son vanguardias, los movimientos son grupos pequeños, que gestionen eso. Dolientes externos o internos, que dinamicen eso ante las instituciones, que demanden eso. Entonces, como todo lo vimos, Verónica, Edgar, Jesús, introducción a la política, ¿no? Es como la primera o segunda clase. El librito, pero no por ello menos importante, o sea, clave. Claro, y eso para mí es algo fundamental, que tiene que de no esperar la respuesta institucional para poder activarla. La respuesta institucional, aún en condiciones favorables, es lenta. ¿Cómo será en condiciones desfavorables? Así. Ahí. Muy bien. Muy bien, gracias. También tenemos algunas preguntas orales, digamos, aparte del chat. Voy a dar paso a ellas porque creo que fueron en orden, ¿no? Rosina Calcina, ¿quieres formular tu pregunta? Menos de un minuto, por favor. Bien, yo hice una pregunta que por qué no podemos votar por vía electrónica, como se hizo en consulta popular. Y porque acá no hay embajada.
Vale, muy bien. No está decidido, no está determinado. La idea es que sea, insisto, algo que canalice un voto vinculante. El tema de la consulta, especialmente no solo la consulta del 16J, sino incluso la consulta por teléfono, que fue hace 2 años, 3 años, la del gobierno interino. Me suena que un par de años aproximadamente. Con la pandemia muchas cosas se han difuminado un poco. No solo tiene problemas en términos del escrutinio y demás, de la aceptación de todos los actores, sino además de la comprobación técnica para algunos elementos. Entonces queremos hacer algo que sea técnicamente confiable para todos, y eso es parte de lo que está en el debate. No estamos anulando ningún mecanismo de entrada, y por supuesto lo que sea que potencie más, pero aquí se trata, insisto, en un acto simbólico, sino un acto político. Muy bien. Edgar, ¿quieres agregar algo con respecto a este punto, esta pregunta? Más bien me quería brincar a otra que dice, Néstor Rojas dice, no entiendo cómo los venezolanos que fuimos socialmente excluidos y nos fuimos a otros países podemos ser políticamente incluidos. Eso es una utopía. Y no le quito razón. Luce muy difícil. Pero volvemos a lo que decía Guillermo hace medio minuto. O sea, pero eso no es argumento para no luchar. Eso no es un argumento, a mi modo de ver, práctico para bajar los brazos, para no practicar la organización, la presión. Esto que decía Guillermo es, no necesitamos millones. Aunque somos millones, no necesitamos que seamos millones. Con una vanguardia más o menos organizada podemos hacer muchas cosas. En el pasado se han hecho cosas. Lo que pasa es que también solemos autoflagelarnos mucho y ser muy cáusticos con nosotros mismos. Pero la presión internacional, que mucha gente no cree en eso, por su practicidad, tiene a veces consecuencias prácticas en momentos y mesas de negociación muy privados. Entonces, el hecho de no implica que hay que organizarse. Pero además, y esto lo voy a decir, ahora quizás sueno yo metapolítico, Guillermo, o sea, hay que pensar no solamente en esta generación, en este momento, hay que pensar en el futuro. Repito, hay venezolanos que no van a volver, pero no por ello van a dejar de ser venezolanos, y no por ello van a dejar, no por ello deben ser castrados políticamente como quizás lo son hoy. Esta lucha vale incluso para que una próxima generación pueda disfrutar de sus derechos políticos, incluso no viviendo en territorio venezolano. Solamente por eso ya vale la pena organizarse, presionar y buscar, digamos, abrir las compuertas. Suena difícil, por supuesto. Si fuese fácil, no estaríamos haciendo ni siquiera esto. Es más, Verónica estuviese en otro sitio, Guillermo en otro y yo en otro. O sea, es la realidad que tenemos, es lo que nos tocó vivir. Podemos quejarnos o podemos organizarnos y luchar. Yo creo que lo segundo siempre es lo que cuenta. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Tello Benítez. Quiero ratificar algo que decía Edgar con relación al proceso político que se vive en Venezuela, cuando afirma que no hay proceso válido, legal y legítimo si no se tiene en cuenta la participación de los venezolanos que estamos en el exterior. Yo creo que la presencia del doctor Guillermo Tella Veledo, bueno, es muy oportuna porque es un mensaje para la mesa donde se discuten estos temas. La transformación de Venezuela tiene sentido, y también eso Edgar en su última intervención destacaba eso, si rescatamos los derechos de todos los venezolanos y los valores. Entonces creo que esa gran cantidad de venezolanos que estamos fuera tenemos una gran responsabilidad, y es luchar para que Venezuela se transforme de verdad en todos los sentidos. Y eso creo que tiene una labor de organización, de hormiga, pero que debe tener resultados. Entonces, bueno, en eso estamos. Aquí en España, yo estoy en España, estoy en las Islas Canarias, tengo que ir a inscribirme en el registro en Madrid, y eso no está abierto, piden incluso un registro consular. Todas esas cosas hay que hacerlas y movilizarnos, pero que se tenga en cuenta que para que haya un cambio en Venezuela tiene que permitirse, garantizarse el derecho a votar, a elegir las autoridades de nuestro país que tenemos los venezolanos en el exterior. Creo que eso es muy importante, que lo vayamos manejando muy bien y que sepamos que la comunidad misma internacional debe estar interesada en este tema. La democracia en el mundo está mucho en cuestión. Dentro de 2 días tenemos otro aniversario de la Declaración
de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, y ahí están los derechos políticos, y están el Pacto de los Derechos Políticos y Sociales, donde amplía esos derechos. Entonces, bueno, creo que esa es la bandera que tenemos que desarrollar, alentar, promover, organizar los venezolanos que estamos en el exterior. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Edgar, Guillermo. Nada, los procesos políticos son hijos de vanguardias políticas, insisto en eso, son hijos de la movilización. Nadie entrega derechos que simplemente por claudicación y por concesión. Eso no ocurre automáticamente, ninguno de los derechos. A veces eso se nos olvida. Y ahí hay que otorgarlo. Aquí existe, y hay que también recordarlo, un derecho que está consagrado en la Constitución. Es verdad que la Constitución está hecha en otro momento histórico, pero ese derecho existe. La activación de ese derecho depende de todos los actores políticos que quieran estar detrás de él. Y es verdad, para algunos puede ser una limitante, para otros no debería ser, y para otros una aspiración. Eso dependerá de quienes actúan en esa consecuencia. Muy bien, muchas gracias. Hay otras preguntas de las que nos hicieron llegar antes las personas cuando se iban inscribiendo. Una tiene que ver un poco en la onda de lo de Néstor. Actualmente, buena parte de los venezolanos no están muy entusiasmados o no creen en participar en unas elecciones. Alegan desconfianza con el CNE, desconfianza con el gobierno usurpador, sino también desconfianza con la oposición. ¿Cómo se puede revertir esta situación de desánimo, desesperanza, desconfianza, antipolítica, apatía, como le queramos llamar? Esa es la pregunta de las 150.000 millones de lochas, ¿no? Pero la respuesta parece muy sencilla. Muy difícil, pero a la vez es muy sencilla. Haciendo política. O sea, si usted está en desacuerdo con todo lo que hay y no le quito razones para estar descontento con muchos de los factores propios y ajenos, entonces hay que hacer política por la propia mano de uno. Suena casi como que, ¿sabes? Poético esto, pero no, pero es así. Si usted no está de acuerdo con lo que hay, tiene que organizarse. De nuevo, la palabrita clave y transversal de esta charla creo que es organización. Y proponer cosas, y hacer cosas, y hacerse sentir. De otro modo, lo que nos queda siempre es, bueno, lo que se conoce como, y no lo digo porque estamos en una actividad digital, todo lo contrario, se queda en el soft activismo, ¿no? En el click activismo. O sea, nos quejamos, ponemos algo en las redes y ya. Nos vamos a nuestra vida privada, ¿no? A nuestro coto privado. La única manera es participando, la única manera es organizándose y presionando. Hay muchas razones para estar desmotivado, muchas. Es más, podríamos hacer otro foro sobre eso y podría hablar yo solo 1 hora, pero no nos podemos quedar solo en eso. Hay que ir a la parte, digamos, propositiva. Un evento como esto, donde haya gente que esté interesada en el tema, gente que haya mandado preguntas con anticipación, ojalá y tenga un número interesante de visionados después de su publicación en el blog, es un síntoma de que hay gente interesada en esto, de que por pocos que seamos, no quiere decir que no sea legítima la lucha ni la causa. Hay que seguir, sencillamente eso, hay que seguir. Muy bien. ¿Algún comentario, Guillermo? Ya, yo creo que simplemente insisto en lo de antes, insisto en la necesidad de ver esto como algo que va más allá de la elección primaria. La elección primaria, por supuesto, quiere restablecer confianza, quiere presentar un primer mecanismo, pero hay heridas, hay duelos, hay traumas que son innegables y que tienen justificación, tienen fundamento. Nadie va a decir que, bueno, ¿qué te pasa a ti? Sacúdete esa depre. No. Hay realmente una decepción política importante. Decepción política que muchas veces somos muy autoflagelantes, son nuestros errores, ¿por qué no hicimos esto, que no hicimos aquello? No, hay una circunstancia autoritaria que ha presionado, no solo ha presionado la salida de millones de compatriotas, sino que ha presionado toda la política nacional. Ha transformado esto como si fuera una compresión, pero en lugar de crear de un carbón un diamante, ha destrozado mucho de nuestra sociedad, mucho de nuestras relaciones, mucho de nuestra confianza y mucho de nuestra comunidad política. Rehacer la comunidad política es un hecho que va por todos nosotros y que va por todos los que creemos que es necesario hacerlo, porque podemos vivir en nuestra individualidad y ya. Allí
creo que esto trasciende ese hecho. Con respecto a lo electoral y lo político, hay una línea política ahorita que es una línea política, podemos decir, dominante, mayoritaria en este momento en las fuerzas que quieren un cambio y es orientada hacia el cambio. Esa no es orientada hacia la cohabitación, esa no es orientada hacia la coexistencia en un sentido negativo, sino está orientada, sí, en la idea de que debe normalizarse la vida política nacional, pero con pluralismo político. Simplemente no es una cosa que el ejercicio revolucionario pretenda de por sí. Este no es un ejercicio simbólico y un ejercicio de claudicación, es un ejercicio de oposición. La línea ahorita es electoral y esa línea, creemos los que estamos trabajando en la primaria, la plantea así abiertamente. Esto no está por otras rutas, esto está planteándolo así, no porque otras rutas sean moralmente inferiores, no porque otras rutas sean políticamente inferiores, es porque esta es la convicción en este instante de quienes estamos trabajando en esto. Y eso lo planteamos de frente. La aspiración nuestra es que esto sea suficientemente serio y que estemos dando los argumentos necesarios para concitar ese esfuerzo y que esta participación nuestra también lo ayude. Ojalá pudiéramos replicarlo de otro modo. Pero también comprendemos, bueno, la decepción que, bueno, también costó en algunos de nosotros para aceptar este compromiso. Y eso depende. Yo no voy a poner la carga de la exigencia de participación en otros. Yo estoy viendo qué hago yo para tratar de hacer eso personalmente. Durante mucho tiempo he sido analista político, he sido politólogo y uno no tiene las nueces en la candela, ¿no? Ahora, de momento estoy en la luna de miel de este proceso y no, todo el mundo dice que estamos haciendo bien. Cuando empezamos a tomar decisiones van a decir que estamos haciendo las cosas mal y eso es normal. No estoy convencido, estoy tranquilo con eso mentalmente, pero sentía de mi parte que era irresponsable simplemente seguir diciendo bueno, es que deberían hacer esto, deberían hacer lo otro, sin yo ponerme cuando me fui convocado a hacerlo. No es que me invitaron, dije que sí, en este sentido. No todos los venezolanos tenemos esa oportunidad, pero ahora fuese así. Es una redefinición muy personal y perdonen que haya hecho esta derivación. ¿Qué ofrezco yo? La confianza en que estamos tomando en serio esta tarea concreta. Y ojalá que esa seriedad inspire a más venezolanos a hacerlo. Y ojalá que la participación de los venezolanos en esa primaria inspire a más venezolanos a hacerlo y ojalá que más venezolanos puedan efectivamente hacerlo. Ojalá que esos ojalaces no se queden ojalaces también. Gracias, Guillermo, gracias. Creo que muchas de las preguntas que habían mandado ya están incluidas, quizás unas dos últimas que no estarían incluidas sería una para Guillermo y una para Edgar, creo yo. Una para Guillermo, ¿qué garantías dan de que un registro electoral previo elaborado por la Comisión Nacional de Primaria no termine en manos de la dictadura? Esa para Guillermo. Y otra, aprovechando la experticia en campañas electorales de Edgar, ¿qué estrategia, en tu opinión, debería asumir o recomendarías asumir a la oposición para lograr la participación masiva de los venezolanos en general y de los venezolanos en el extranjero en particular? Sí. Independientemente del candidato que resulte y... ¿Quieres que empiece yo o quieres que empiece Guillermo? Como ustedes quieran. Si quieres empiezas tú. Bueno, voy yo, pero no, muy rápido. O sea, yo creo que me encantó la última parte de Guillermo porque es el compromiso individual, ¿no? Es la manifestación de, bueno, lo único que yo puedo ofrecerles es lo que yo puedo hacer, o sea, y es su capital, es su reputación, es su tiempo, es su compromiso y eso yo lo valoro. O sea, solamente por hechos como esos vale la pena seguir. Quien conozca de cerca o de lejos a Guillermo sabe que es un venezolano excepcional y que bien podría no estar en esto, bien podría estar haciendo otra cosa, bien podría estar criticando y a los toros desde la barrera, ¿no? Se metió en la cancha y eso va a tener, como en política, eso siempre tiene su saldo positivo y negativo. Yo celebro y saludo que venezolanos como él y muchos otros, a pesar del clima general de frustración y derrota y decepción y de todos los adjetivos que ustedes quieran, sigan luchando. Eso solo es motivo de inspiración. Ahora, mi pregunta, o la que me tocó a mí responder,
pudiésemos dar una charla postdoctoral sobre esto, pudiésemos hacer un seminario, pero yo creo que hay una facilita. ¿Cómo hacen los políticos o la clase política en general para que la gente siga luchando? Bueno, la primera clave es hay que reconectarse, porque la desconexión que yo aprecio desde muy lejos, pero que aprecio, es muy importante. O sea, la agenda de los políticos va en un carril y las necesidades, las aspiraciones, los anhelos de los venezolanos van en otro que está muy lejos. Entonces, esa reconexión, ese escuchar y sintonizarse ya es un primer gran paso, es gigantesco. Siento que hay esfuerzos en ese sentido, pero que todavía hay que seguir madurando, hay que seguir ampliando. Pero esa es la clave para arrancar, porque los políticos están hablando un idioma y los venezolanos que quieren seguir hablando, porque hay muchos que están desconectados, eso también hay que asumirlo. Hay muchos venezolanos que se han despolitizado o quieren despolitizarse, lo cual es gravísimo, sobre todo en entornos autoritarios. De hecho, por diseño, los regímenes autoritarios lo que buscan es eso, es despolitizar y desmovilizar. Pero aún aquellos que todavía están hoy con la oreja parada, como decimos pedestremente, hay que reconectarse, hay que hablar en el lenguaje y las necesidades, en los anhelos que se requieren. Eso para mí es el primer gran paso, nada fácil, por cierto, para que la clase política vuelva a ganarle la confianza que otrora tuvo, porque tuvo mucha confianza, tuvo mucho capital político de su parte y bueno, le toca volver a conseguirlo. Muy bien, muy bien. Guillermo, tu pregunta final, digamos por tiempo que estamos un poco ya sobrepasados. Para nosotros es un compromiso clave la confidencialidad del voto, el secreto del voto. Para nosotros eso es crucial, como fue en la primera del 2012, pero en general en los procesos que la oposición, porque estamos conscientes del entorno en el que estamos. Eso para nosotros es clave. ¿Cómo hacer que ese registro se diferencie? Sí, es una complicación porque una cosa es el registro y otra cosa es el voto en efecto, pero si tú estás activando un registro, un esfuerzo de registro electoral para una elección particular, por supuesto pesa. Si el registro nuestro está independizado del registro electoral permanente, será una cosa. Si no está independizado, es otra la cosa. Lo que nosotros estamos garantizando y nosotros tenemos como principio claro es que la información del votante sea absolutamente secreta. Lo mismo el aspecto que se hizo con los cuadernos. Estamos considerando si técnicamente van o no van los cuadernos de votación como tradicionalmente se hacen. Eso no en todos los esquemas electorales existen cuadernos de votación. En cualquier caso, la preservación de ese secreto para nosotros es un principio fundamental. Bueno, muchísimas gracias de verdad por su participación, por las respuestas, a todas las personas por las preguntas. No pude leerles todas, pero creo que los principales temas e inquietudes están más o menos condensados en lo que se ha discutido. Y bueno, estará la grabación, les avisaremos a todos cuando esté colgada. Y bueno, muchísimas gracias y mucha suerte para todos, porque todos estamos en esta tarea, estamos todos comprometidos, nuestros intereses son conjuntos. Bueno, gracias a todos, hasta una próxima oportunidad. Gracias de nuevo, un abrazo. Hay que decir que también hay que aprovechar, hay que decir feliz Navidad, o sea, que el espíritu de lucha no se divorcie de nuestros principios y nuestros momentos, ¿no? Ni de la alegría, no nos quitarán la alegría. Aunque soy medio Grinch, les deseo feliz Navidad. Un abrazo. Muy bien, feliz Un abrazo, Navidad. Edgar, Verónica, todos los compatriotas. Grandes cariños aquí desde Caracas. Hasta luego.